sea de entrenamiento, no de entretenimiento, ¿sale? Para entretenernos ya hay mucho que hacer en la casa, en la tele, en el teléfono. Aquí es día de entrenamiento. Así es que vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Le voy a invitar a mi hermano Hugo que nos dirija con voz fuerte en una oración inicial, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Sí, Padre, gracias. Te damos las gracias por permitirnos llegar. Sí, a esta Señor, clase, gracias, Señor, a gracias. instrucciones, Padre. Amén. A tomar esta clase, Señor, que estamos empezando nuevamente, Señor, autoridad espiritual, Señor. Esperamos que tengamos cada quien un corazón entendible, Padre, un corazón abierto, Sí, Padre, Señor. una mentalidad receptible, Padre, para poder recibir tu enseñanza, Señor. Y no nada más recibirla, Señor, Sí, sino Señor. guardarla en nuestro corazón, Señor, Sí, Señor. para poderla aplicar, Padre, el día de mañana, Señor. Para nosotros el día de mañana Sí, también Padre. compartirla con más hermanos, Sí, Padre. Señor. Todo esto, Padre, ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, pueden Gloria a sentarse, mis hermanos. Y vamos a dar continuidad. Hemos estado hablando acerca de la autoridad espiritual. Vimos una breve introducción y vimos el punto número 1, que es la importancia de la autoridad. El día de hoy estamos iniciando el punto número 2, que se llama casos de rebelión en el Antiguo Testamento, o bien ejemplos. Ya vimos, mis hermanos, en semanas pasadas, cómo todo esto se originó con Satanás. Fue el comienzo de la rebelión. Dijimos que a Satanás se le olvidó que él había sido creado y su manifestación de rebelión fue, uno, querer estar igual o ser igual a Dios, y dos, contagiar de una rebelión a la tercera parte de los ángeles, que son los que convenció, ¿verdad? Los ángeles tienen voluntad, tienen libre decisión como nosotros. Entonces, la importancia de la autoridad es que el ser humano nació para ser gobernado. Y podemos gobernar, dejarnos gobernar o por Dios o por el diablo. Aunque es una necesidad del ser humano, no le gusta que lo gobierne. Y es justo de ahí donde Satanás se agarra y nos hace creer que nos gobernamos solos, que nuestros sentimientos, nuestras emociones, pero la realidad es que él está manipulando todo ello. Entonces es importante que entendamos la importancia de la autoridad. Y vamos a empezar con ejemplos, casos en el Antiguo Testamento donde vemos esta misma manifestación, una rebelión. Quiero invitarles que me acompañen en su Biblia a Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2. Génesis, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 16 y 17. Le voy a pedir por ahí a Víctor que le acerque la lectura y fuerte nos comparta. Génesis 2, 16 y 17. Mandó Jehová Dios a Josué, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Amén. Gracias. Mis hermanos, esta historia es muy conocida. Yo creo que por cultura ya la conocemos, ya la sabemos, la historia de Adán y Eva. ¿Cuál fue el problema de Adán? Pues que desobedeció. Cuando Adán fue puesto en Edén, quiero hacer una corrección. La semana pasada les mencionaba que Edén fue creado para el hombre. Sin embargo, de acuerdo a la palabra de Dios en Ezequiel, vemos cómo, y en Daniel vemos cómo la palabra menciona que ese ambiente
de Edén, que es donde hay libre comunión con Dios, donde Dios gobierna, existía desde antes, e incluso es de ahí de donde donde moraba también Satanás antes de la caída. Entonces podemos entender que ese ambiente de Edén es trasladado el hombre, Adán y Eva, a ese ambiente, pero no quiere decir que haya sido creado en este lugar. Ya dijimos que que el huerto de Edén se refiere a un ambiente del gobierno de Dios. Sí. Bueno, podemos ver científicamente que no es un lugar porque nadie lo ha encontrado. Entonces un lugar espiritual es un ambiente, y ese ambiente ya solamente Dios sabe dónde está, porque no lo han encontrado, lo han querido buscar ese Edén en esa parte de donde supuestamente se dan ciertas, porque habla de ríos que corre por el río Éufrates, así, pero no han encontrado nada. Ok, bueno, entonces, regresando a la historia de Adán y Eva, mis hermanos, vemos cómo Adán es creado por Dios, y si ponemos atención a esta historia, Adán es el que gobierna toda la creación. Se fija cuando Dios le dice, bueno, vas a ponerle el nombre a los animales, vas a supervisar la tierra, todo lo que Dios había creado, y le dice, y te vas a enseñorear de ella. Le da la autoridad. Le da la autoridad Dios a Adán. ¿Y quién era la autoridad de Adán terrenalmente? Terrenalmente, aparte de Dios, nadie más. Pero fíjate cómo Dios le da instrucciones a Adán, y una de esas instrucciones era pues cuidar, ¿verdad?, de esa tierra. Otra, ponerle nombre a los animales. Otra, señorearla, o sea, hacer buen uso de lo que Dios le había dado. Y también le dijo, no comerás, lo que acaba de leer Víctor, no comerás, puedes comer de todos los árboles que están en el huerto. El 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mis hermanos, ¿por qué Dios le da una instrucción así a Adán? ¿Sabes qué está haciendo? Le está poniendo una autoridad, un límite encima, la cual esta instrucción obligaría a Adán a un dominio propio. Si Dios no le hubiera dicho nada, él podía hacer lo que quisiera, pero Dios le dijo, mira, come de todos menos de este. Mi hermano, ¿qué nos pasa cuando nos prohíben algo? Mientras no es prohibido, ni caso le hacemos, pero cuando es prohibido, como que algo nos llama la atención. Sea una comida, dice el papá, no se coman ese pan porque es mío. No, hombre, para usted ya estaba vea por el pan. Una mujer ajena, no, hombre, pueden haber 1000 solteras, pero usted le llama la atención la mujer ajena. Un carro, lo que sea, cuando es algo prohibido, que ya no sabemos, llama la atención, y lo que Dios estaba deseando formar en él era ese dominio propio y ponerle límites. Mis hermanos, ¿son malos los límites? No, no son malos, y menos cuando son de parte de Dios. Vemos entonces cómo Dios le da esa instrucción de no comer del árbol. Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad, porque Adán sabía que Dios lo había formado, y nuevamente, al igual que tú y yo, es fácil obedecer directamente a Dios. Si Dios le decía, Adán, ven, Adán venía. ¿Qué estás haciendo? Ah, Señor, usted aquí poniendo nombre a los animales. Oh, muy bien. Adán, hace esto, sí, Señor, cómo no.
cuando ya se trata de sujetarnos y sobre todo cuando Dios no nos ve, ahí cuesta mucho trabajo. Y fue lo que le pasó a Adán. Dios quería que Adán aprendiera obediencia. Dios quería que Adán aprendiera obediencia, diga igual que yo. Igual que yo. Mi hermano, Dios está más interesado en que tú y yo aprendamos a ser obedientes antes de que tú y yo nos movamos en liberación, en sanidades, en milagros, en lenguas, en todas esas manifestaciones que son buenas, pero lo que el Señor espera de nosotros es la obediencia. Desde Adán seguimos en ese proceso de espera. Y el hombre, conforme ha pasado la historia del ser humano, nos damos cuenta que el hombre solo no puede. Por eso fue necesario el segundo Adán, es decir, Cristo, que viniera con esa misma naturaleza a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, Dios quiso poner todo bajo la autoridad de Adán, pero la indicación de no comer del árbol ponía a Adán bajo la autoridad de Dios. Y él solito debía decir, ¿lo tomo? No porque Dios me dijo que no. Y ver cualquier otro. Y la Biblia no especifica, la palabra de Dios no especifica cuánto tiempo pasó para que Eva fuera la que tomara el fruto. Mis hermanos, vemos cómo Dios da instrucciones desde antes y hasta la fecha, esperando que nosotros le obedezcamos. Y algo bien importante que vemos en Adán y Eva, cuando ellos desobedecen, son desechados. Es como decir, no pasaron el examen, no superaron la prueba, porque debemos aprender esto. Dios quería que Adán aprendiera a sujetarse a una indicación de Dios para que Adán pudiera ser una buena autoridad. Apréndase esto, solo el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Solo el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Yo no puedo pretender que me obedezcan cuando yo no obedezco a mi autoridad inmediata. Por eso luego, mis hermanos, nos andan señalando, empezando con la casa, ¿verdad? Yo le puedo decir a mis hijos, hijo, recoge tus zapatos, no tengas tiradero. Y él entra a mi cuarto y ve mis charlas botadas. Ay, mamá. Mientras son chiquitos, pues se aguantan. Ya más grandes empiezan a contestar. ¿Y tú por qué no recoges, mamá? ¿Y tú por qué me dices? No, tú tampoco lo haces. Y uno se queda con la mano y la varita con ganas de darles, pero la verdad nos acusa. Y decimos, no puedo. Pero todo lo contrario sucede cuando tenemos nosotros orden y decimos, recoge. ¿Y qué nos van a decir? Y uno hasta le dice, mira, ven, ¿te fijaste que tenía yo tal desorden y ya lo acomodo? Bueno, ahora tú también. Entonces, solo el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Queremos ser buenas autoridades, debemos aprender a sujetarnos. ¿A quién? A nuestra autoridad inmediata. Debemos aprender a buscar una autoridad a quien sujetarnos. Ahora, ¿a quién creó primero Dios? ¿A Adán o a Eva? Primero a Adán. Adán dice que lo formó del polvo de la tierra. ¿Y a Eva de dónde la formó? De la costilla. Entonces tenía que ser primero Adán, si no, ¿cómo iba a sacar la costilla? ¿Verdad? Bueno, formó primero a Adán y al hombre y después a la mujer. Y al hombre le dio autoridad y a Eva le dio sujeción. Adán tenía autoridad.
Pero justo por eso Dios le da instrucciones, porque Eva podía venir y decirle, ay, sí, qué padre, ¿y tú a quién te sujetas? Y él podía decir, oye, no es así, Dios a mí me dijo que no comiéramos del árbol, yo también tengo que obedecer, ¿verdad? Pensando en una conversación marital, ¿sí? ¿Él era la autoridad porque fue creado primero? Sí, fíjense, dice la palabra de Dios que formó al hombre y vio que no era bueno que estuviera solo. Y dijo, le haré ayuda idónea. Y en otra porción de la palabra dice que la mujer es creada a causa del varón. O sea que si no hubiera varón, la mujer no hubiera sido creada. Y esto le pega en el orgullo a las mujeres. Y más cuando no entendemos nuestro propósito. ¿Cuál es mi propósito como mujer? Ayudar. Ese es mi chamba. Que si yo tengo mi esposo, de mí, el pastor lo comentaba el martes, de mí depende que de ese hombre salga un gran diamante. De lo que yo lo apoye, de lo que yo lo anime, de lo que yo lo complemente. O también de mí dependerá que ese hombre yo lo haga hasta el piso. Y yo lo ando pisoteando y lo ando encima de él. La mujer es ayuda. Por eso, mis hermanos, los que ya se casaron, ya se amolaron. Pero para los que van creciendo, fíjense, un Víctor, un Elías, un Joel, un Níker, un varón, fíjense, porque se van, luego se andan casando con cada estorbo, en lugar de ayuda idónea, un estorbo ideal, que no los deja crecer, que no reconoce sus virtudes, que no los apoya, que no los anima. No, mis hermanos, es bien importante que ambos cumplamos el papel. De acuerdo a lo que les dije, a Adán le dio autoridad y a Eva le dio sujeción. Hermano, perdón. Hay consecuencias si no hacen eso, si no hacen lo que las autoridades dicen. Si no hacemos lo que... ¿Hablando de quién? De las mujeres. ¿Cómo te hace que la mujer lo alza o lo baja hasta aquí? Sí. ¿Hay consecuencias por eso? Sí, bueno, definitivamente vamos a dar cuentas, porque ese es nuestro diseño, ese es nuestro propósito de ser como mujeres. Ayuda ideal. Ideal es para el momento justo, porque a veces la mujer podemos percibir errores del varón y se lo decimos en el peor momento y no, debemos esperar el mejor momento. Y nuestra intención, todo radica en el corazón. La intención de la mujer debe ser ayudar. Si mi intención disfrazada, a lo mejor yo vengo y aparento delante de él que lo estoy ayudando, pero la intención de mi corazón es hacerlo sentir mal. Por ejemplo, él dijo una palabra equivocada y yo finjo querer ayudarlo y digo, es que él no sabe decir, pero la palabra es tal, te estoy ayudando, pero mi intención está errada. Yo voy a dar cuentas de eso y eso solamente Dios lo sabe. Él puede decir, ay, ¿cómo me ayudan? ¿Qué esposa? Pero la intención de mi corazón era otra y Dios conoce las intenciones. Hermano. Yo pienso, como la pregunta que Osvaldo hace, yo pienso que trae consecuencias cuando la mujer ya sabe que tiene que hacer esa ayuda. Sí. Cuando, por ejemplo, no caminamos en Cristo y la mujer ni él, o por así decirlo, ella no sabe nada, pues igual y va a haber consecuencias, pero en el mundo, por así decirlo. Sí. Pero ya cuando conoces de la palabra, por ejemplo, ya ahorita Viri, Carla, más bueno, las mujeres de aquí que ya saben, ya tienen que empezar a sujetarse a su autoridad, no subajarse, sino hacer esa ayuda idónea. Y si no lo hacen ya sabiendo ellas, ahora sí pueden tener ya consecuencias ya mayores, ¿no? Sí, hay consecuencias, vamos a decir, eternas, ¿verdad? Donde vamos a darle cuentas a Dios y Él nos va a decir en base a lo que ya sabíamos. Y las otras que son terrenales, ¿qué consecuencias serían? Pues un esposo sobajado, sin voz ni voto, flaco, ojeroso, sin ilusiones. Sí, muy bien, hermano. Amor. Bueno, aunque es una decisión de las mujeres, como de los hombres, de todos, es una decisión aprender pronto, porque si no aprenden pronto,
ese desorden, aunque ya haya un conocimiento de lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, trae consecuencias. Entonces, por ejemplo, decía mi hermano Osvaldo, y si no hay demanda, si hay una demanda, uno como varón pues tiene que orar por su esposa, tiene que estar orando por ella, y la mujer, la verdad, se sujeta también cuando nosotros estamos sujetos a Cristo, a la cabeza. Así es doble. Pero fíjense, mis hermanos, o sea, no lo veamos, las mujeres no lo veamos como, ay, sí, no. me tengo que sujetar, y el varón no lo vea como, pues por eso no se sujeta, pues yo me tengo que sujetar a Cristo. No, véanlo como un plan perfecto donde Dios demanda tanto al varón Sí, pues, como a la mujer, sí, claro. ambos. Sí. Sí. Y si algunas lo hacen como si quisiera hacer al revés. Como el ejemplo. No, como si ellas fueran las que hacen las cosas, piensan si las ellas cosas, fueran el varón. como si ellas fueran lo Bueno, eso no puede ser un acuerdo ya de pareja. Si, por ejemplo, hablando de la administración, lo ideal fuera que el varón fuera un buen administrador, pero si despilfarra, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Tú administras, pero él le cedió eso, no ella lo agarró. Entonces, y así todo, a lo mejor las decisiones, si usted considera que ella tiene esa sabiduría, consúltela, ¿verdad? Y a lo mejor la última palabra la toma ella, pero no tiene que ser en frente de todos. La mujer debiera dar el consejo oportuno y el varón viene, que es una naturaleza, No sé cuántas mujeres nos hemos quejado y decimos, le acabo de decir, y viene y dice como si él hubiera, sí, esa es nuestra chamba, que él adopte ese pensamiento, ese consejo y venga el otro. Oigan, estaba pensando, y uno dice, ajá, bueno, no lo digas, yo fui esa ayuda que le ayudó a pensar, y qué bueno que corrigió en la idea que tenía y que está tomando una buena decisión. Eso sería lo ideal, que tras haber sido aconsejado, orado, no sé, que hayan hecho ese feedback, bueno, ya ven que se tome la decisión. Pero volvemos a lo mismo, o sea, sigue siendo esa ayuda idónea. Sí. Y la autoridad sigue siendo el varón. Sí. ¿Por qué? Porque usted mismo nos lo está diciendo ahorita, o sea, entre los dos en mutuo acuerdo, pero no lo hagas quedar mal. No, y aquí casi debiéramos esperar a que el varón lo pida. Fíjense, en la historia de Adán y Eva, Dios crea al hombre y dice, no es bueno que esté solo, le voy a hacer una ayuda, pero no se la hace, se espera. Y continuando con el orden cronológico, Adán empieza a ponerle nombre a los animales y ve que hay un macho y una hembra de gama de los leones. Y luego ve un conejo y una coneja, y luego ve un perro y una perrita, y así encuentra parejas y él dice, ¿y para mí no hay ayuda? Él se da cuenta, y hasta que él se da cuenta es que Dios lo hace caer en un sueño profundo y le crea a su varona. ¿Por qué no se lo hizo antes? Porque es necesario que usted como varón reconozca que necesitaba la ayuda y que la mujer que tiene en su casa, que usted escogió, en las manos de Dios, va a ser la mejor ayuda para su vida. Mientras usted no la reconozca como ayuda y la esté tachando de metiche, de desobediente, de piedra de tropiezo, esa mujer no va a ser de bendición para usted, por más excelencia que ella tenga, porque usted no la ha reconocido. Y lo mismo pasa con las autoridades. Si yo como esposa no reconozco que este varón es mi cabeza, es mi autoridad, para mí no va a representar nada y no voy a ser bendecida. Y lo mismo pasa con las autoridades eclesiásticas. Si usted no define que el pastor, que la pastora, que los líderes son los hombres de Dios a través de los cuales Dios le habla, usted no va a ser bendecido ni va a crecer bajo la unción que no honra. Entonces, esto de la autoridad es importantísimo, mis hermanos, porque si no, sí, vamos caminando y van pasando los años, pero caminamos cerrados.
equivocados y dándonos de topes una y otra, y de ahí salió la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Y luego acaba con el mismo pie, ya tiene el dedito. Y con el mismo chipote. Y el mismo chipote. Bueno, pero luego nos aventamos una plática de matrimonio, ¿no? No, ¿le seguimos? Bueno, entonces, mis hermanos, estamos viendo cómo Dios creó a Adán, después a Eva. A Adán le dio autoridad, a Eva le dio sujeción. A donde vayamos, busquemos una autoridad a quien honrar, hasta en lo más mínimo. Yo puedo ir a la escuela de alguno de mis hijos y querer arreglar un asunto importante. ¿Con quién lo voy a arreglar? ¿Voy a ir con el conserje? Oiga, ¿qué cree? Que no podrá ponerle 10 a mi hijo, es que se enfermó y me va a decir, ¿yo qué? No, conmigo no es. Ah, bueno, ¿podré ir con un compañero de mi hijo? Ay, ¿me conoces, marido? Mira, ayúdale. No, señora, yo tengo que buscar una autoridad que pueda hacer eso. Igual usted y yo, a donde vayamos, sea congregación, sea en el trabajo, sea en la familia, busque, observe quién es la autoridad y sujetémonos. Sujetémonos, lo que la autoridad nos diga, sí. ¿Sale? Sí. Muy bien. ¿Qué más podemos ver? Bueno, pues la caída, mis hermanos, de Adán y de Eva se debió a su desobediencia. A su desobediencia. Teniendo que hacer una cosa, hicieron lo contrario. ¿Qué más es desobediencia o pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Se fijan que no nada más es hacer cosas malas. Por ejemplo, no matarás, y aquel que se levantó contra su hermano y lo mató, le fue tomado como pecado, hizo algo malo. Pero también saber hacer lo bueno y hacerme como que, ay, yo no sabía que ese señor no tenía que comer y que yo aquí tengo los frijoles echándose a perder. Eso también está mal. No nada más es hacer cosas malas, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces, vemos cómo la caída de Adán y de Eva se debió a su desobediencia. Pero fíjese, Eva desobedeció doble. Desobedeció a Adán y desobedeció a Dios. Adán solamente desobedeció a Dios, pero las consecuencias fueron las mismas. Vemos cómo Eva tomó su propia decisión. Fíjense, Eva tenía una autoridad, ¿sí o no? Sí. Ante una tentación, lo que ella debía hacer es ir por su autoridad. Oye, me dijo la serpiente que comiera del árbol. ¿Tú cómo ves? Ella ya se sabía la respuesta. No, porque dijo Dios. Y a lo mejor entre los dos hubieran tenido más fuerza de voluntad. Ya tenía un testigo, porque mi hermano, las cosas que hacemos malas, las hacemos en lo oculto donde nadie nos ve. Pero ya con un testigo se detiene uno. ¿A poco no? Se detiene uno. Eva pudo haber ido y preguntarle a su autoridad. Autoridad, ¿puedo ir y comer del árbol? ¿Y qué hubiera pasado si Adán, bien enamorado, no sabía decirle que no? La ve con esas ganas de comer el fruto. Lo come ella por consentimiento de él. ¿Qué hubiera pasado? Pero ya conocían el enamoramiento. No dice, solo es un ejemplo. Hubiera sido culpa completamente de Adán. Porque Exacto, exacto. Si ella hubiera ido y preguntado, y él le dijera, bueno, pues cómetelo, Dios viene y le pide cuenta solo a él. Sí, porque ella le consultó y él le dio permiso. Si eso hubiera pasado. Ajá. Entonces, mis hermanos, ella, en lugar de consultar, de sujetarse, fíjate qué hizo, tomó su decisión personal. Ella solita somete su voluntad a su deseo y sabiendo, dice, no me importa,
Digo, no lo dijo así, pero lo demostró. Como lo que hizo Saúl. Ándale. Como su decisión. Él tomó su decisión y también ya tenía una instrucción. Ahora, ¿nos habrá pasado alguna vez? Que realmente es lo importante. Porque la historia, pues qué padre, pero en la práctica nos ha pasado que ya nos dieron una instrucción, vamos de necios. No, es que mi esposo ni sabe. No, vénganse. ¿Puedes leer el verso 11 del capítulo 3? Sí. 11 del capítulo 2. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Hablando de una instrucción, Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Porque la única autoridad que te instruye soy yo. ¿Se dan cuenta? Sí. Cuando nosotros escuchamos otra voz, mi hermano, y somos seducidos o somos movidos a una desobedecer a Dios por algún consejo mal dado, ya no nos está enseñando Dios. Ya nos está enseñando Satanás o nos está enseñando el hombre. Qué interesante, fíjense. ¿Quién te enseñó? Como dice el pastor, Dios le está diciendo, el único que puede enseñarte soy yo, y tú a dónde fuiste a aprender. Mis hermanos, de verdad es muy delicado, porque a veces oímos voces extrañas. Y digo ahorita eso porque nada más Adán tenía una autoridad, Sí. que era Dios, no tenía Así otra es. autoridad. Así es. No había nadie más. Bueno, vamos ahora con Adán. Ya vimos cómo Eva actuó en su propia voluntad y viene ella a hablarle y a decirle, si te acuerdas, las palabras de Eva fueron, pruébalo, como diciendo, a mí no me pasó nada, mira, estoy bien, pruébalo. Y lo convence. Él escucha la voz de Eva antes que la de Dios y escucha a Satanás a través de Eva. No es la gente. Tú vas a escuchar voces que vengan y te digan: ¿a qué vas tanto a la iglesia? ¿Te haces el santo? No es la gente, es Satanás a través de la gente. Al hermano Alonso, no, ahora banda lejos, no, hombre, no allá. En la cama, no, hombre, estás bien cansado, quédate, vas a trabajar ahorita o al rato, qué sé yo, ¿verdad? Y escuchamos, ¿quién nos está hablando? Pues es el diablo, mis hermanos, que nos quiere sacar de la jugada. Y ya no nada más fácil, pues es echarle la culpa a la gente. Oh, es que me dijo Eva, la mujer que tú me dijiste. Entonces Adán no fue juzgado, ni su consecuencia fue por lo que ella hizo. Él también tomó su decisión, voluntariamente. Él solito. Eva y Adán, Eva tenía doble autoridad. Adán tenía toda la autoridad sobre él, que es nuestro Dios. Ahora, toda acción deficiente es una caída. O sea, la obediencia a medias es desobediencia. ¿Sí? Por ejemplo, Saúl. Le dijeron, ve y mátalos a todos. Y él mató casi todos. Saúl pudo justificarse humanamente y decir, Señor, tú me mandaste con los madianitas y con esos fui malo, que hubiera ido con los filisteos, pero me mandaste y sí fui. Pues sí, y sí los maté. Pues sí, pero no como yo te dije. Entonces, ¿qué le vamos a poner? ¿Un 8.5? No, delante de Dios es desobediencia. No cabe el punto medio. Delante de Dios no cabe. Por misericordia nos tiene aquí, mis hermanos. Si fuésemos nosotros como Adán y Eva, el Señor ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a poner pretextos?
¿Quién te enseñó a tratar mal a tu familia? ¿Quién te enseñó? Diría el pastor, ¿qué voz oíste que no era la mía? Y en ese rato, vámonos. Por pura misericordia estamos aquí. Porque muchas veces hemos abierto nuestro oído a cosas que no son agradables delante de Él. Dice, repito esta idea, toda acción deficiente es una caída. Toda desobediencia es rebelión. ¿Sale? Muchos hacen lo que quieren y no hacen lo que no les gusta. ¿Verdad? Y empezamos a caminar en Cristo y decimos, no, sí, mis hermanos, vamos a dirigirlas a la mesa. Ay, sí, eso sí me gusta, a mí los gatos me gustan mucho. Vamos a dar clases a los niños. Ay, sí, a mí me gusta enseñarles. Vamos a lavar el baño. Ay, no, eso a mí no me gusta. Pues yo eso no lo voy a hacer porque no me gusta. Es lo mismo, mis hermanos. Saúl dijo, a mí no me gusta matar a los guapos, a los becerros engordados. Es lo mismo. Muchos hacen lo que quieren y no hacen lo que no les gusta. Pudiéramos decir que, a modo de consejo, deberíamos invertir más tiempo, más pasión, más dedicación, más compromiso en eso que no me gusta. Porque lo que sí me gusta me va a fluir, hermano. Eso es lo mío. No, hombre, a mí póngame a cantar y yo ahorita le canto toda la noche si quiere. Bueno, en eso tienes like. Pero si sabes que batallas en X cosa, ahí dedícate para agradar a aquel que nos tomó. No sé si le sirve el tip, pero eso es lo que batallas. ¿Cómo me cuesta leer la Biblia? Dedícate, esfuérzate, oblígate, no tengo que hacerlo porque lo demás me sale fácil. Yo tengo que esforzarme en lo que no me gusta. Cuando la gente hacemos lo que queremos y lo que no nos gusta no lo hacemos, pocas veces nos detenemos a preguntar, ¿estoy obedeciendo? Ay, dice el hermano Hugo que me toca lavar los trastes. ¿Cómo le voy a decir? Joel, ayúdame con las cuentas. Pero no pienso, ¿estoy obedeciendo? No estoy obedeciendo. Si me hiciera esa pregunta me regresaba a lavar los trastes. Pero no nos detenemos a preguntarnos. Mis hermanos, vemos entonces cómo la caída de Adán y Eva se debió a la desobediencia. Y siguiente punto, toda obra debe hacerse en obediencia, que es lo que vimos aquí un poquito. Cuando el hombre se da cuenta que hay que hacer algo, pero lo hace a medias, es rebelión. Es rebelión, sobre todo, como dijeron y todos coincidimos, cuando ya lo sabemos. Por eso dice la palabra, al que más sabe, más se le demanda. El que no sabía tiene una esperanza de justificación, porque ante todo tenemos la conciencia, que es voz de Dios que nos dice, no lo hagas, bueno, medio te salvas porque no sabías. Pero una vez hasta en un juicio legal, si su argumento es yo no sabía y tiene pruebas de que usted no sabía, por decir algo, un secuestro, es que me pidieron el carro y pues yo se lo presté, es mi primo, se lo presté, yo no sabía que iba a secuestrar a alguien. Es salvado porque no sabía. Pero si usted sabía, usted también se va al bote. Sí, claro. Entonces, mis hermanos, una vez que sabemos, debemos tener mucho cuidado qué es lo que hacemos y cómo actuamos, ¿sale? Número 3. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. Mis hermanos, acompáñenme a Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Vamos a leer cada quien un verso. Empieza Viri, luego mi hermano Alfonso, luego mi hermano Hugo, luego Víctor
y luego mi esposo, y luego mi hermano igual, y así. Creo que hasta ahí llegamos, ¿sale? Del Génesis 3, del 1 al 6. Comienza y... La palabra de Dios dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, Sino que sabe Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de ese fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Muy bien, gracias. Mis hermanos, nuestras acciones no deben basarse en lo bueno o lo malo. Déjenme les explico. A veces nosotros ya tenemos un criterio personal y, por decir algo, un ejemplo muy sencillo, trapear cuando está el solazo es contraproducente porque solo se abochorna a la habitación. Si usted se pone a trapear cuando está el sol, no, hombre, le va a dar más calor porque está el sol y solo va a evaporar esa trapeada. Bueno, yo como esposa estar en la casa, yo ya sé eso, digo, no, a la hora del solazo no se trapea. Viene mi esposo, dale una trapeadita. Y yo digo, eso no es bueno, lo mejor no lo hago. Pues tacha. Aunque yo sepa que no es bueno, yo debo obedecer. Esa es mi función, obedecer. Y se lo voy a enseñar con la palabra. Acabamos de leer cómo la serpiente viene y les engaña, ¿verdad? Y dice, verso 4, la serpiente le dijo a la mujer: no, hombre, si te lo comes no te vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo que el bien y el mal. Así como decía hace ratito el pastor, ¿quién era a quien ellos debían escuchar? A Dios. ¿Quién era quien les decía lo bueno y lo malo? Dios. Dios. Ellos no tenían la capacidad de decir, de pensar, la araña me va a picar. Eran inocentes en todo. No sabían. Y Dios, mis hermanos, los fue llevando como un bebé, enseñándoles, descubriendo sus ojos, descubriendo, decía el hermano, ¿sabían lo que era el enamoramiento? No, el Señor les enseñó, descubriendo, conociendo, aprendiendo, y el Señor tenía el plan de guiarles, de instruirles. Y cuando ellos toman del árbol del conocimiento del bien y del mal, ellos sienten que ya no necesitan a Dios inconscientemente. Por eso la gente afuera no quiere saber de Dios, porque ellos creen y dicen, yo sé lo que es bueno y yo sé lo que es malo, yo no necesito. Por eso tienen la idea de que solo los que andan de borrachos, de drogadictos, de vagabundos, en situaciones difíciles, ellos sí necesitan a Dios porque míralo cómo anda. Pero tú te encuentras una persona que tiene solvencia económica, que tiene sus hijos sanos, que tiene una casa, que tiene estudios. Esa gente dice, yo tengo el conocimiento del bien y del mal, yo no lo necesito, yo solo me gobierno, yo he hecho lo que he querido y vieras que me va muy bien. ¿Qué pasó? Es como si hubieran comido ellos ese conocimiento y desechan a Dios. Fue lo que hizo Adán y Eva.
Inconscientemente, Satanás les dijo, es que Dios sabe que cuando coman van a ser como Dios, se van a mandar ustedes, no lo van a necesitar. Ese era el engaño de Satanás, cómetelo, hombre, no pasa nada. Cuando viene Dios y les pregunta, ¿dónde están? ¿Y qué dijo Adán? Ay, pues es que como estoy desnudo, me dio pena. ¿Y quién te dijo? ¿Cómo sabías tú? ¿Qué sabes tú de la pena y la vergüenza si yo no te lo he enseñado? Ah, él había comido conocimiento de lo bueno y de lo malo. Yo no creo que Dios tuviera el propósito de traernos una eternidad desnudos así como ellos estaban. No, pero era parte de lo que Él les iba a enseñar. Y lejos de aprenderlo bien, lo aprendieron mal, que su cuerpo estaba desnudo y lo que quisieron fue taparse por vergüenza al pecado de desobediencia que habían cometido. Bueno, hablando de la gente que en apariencias vive una vida sin pecado, por así decirlo, porque el pecado de la otra persona es visto. Un alcohólico pues es visto, él sí necesita a Dios. Un drogadicto, un vagabundo, él sí necesita a Dios. Pero todas las personas tenemos pecados, y tenemos pecados ocultos y tenemos pecados descubiertos. Nada más que el que tiene pecados ocultos dice, yo no necesito a Dios, y él paga sus pecados, o su conciencia la lavan con obras. Entonces dice, yo hago lo bueno, y ya lavan su conciencia con sus buenas obras, pero siguen siendo pecadores, pero no lo quieren reconocer. Entonces, hasta que no se encuentran verdaderamente desnudos, ya en una situación difícil, entonces se van a pedir a Dios. Pero si eso sucede, ¿Dios los perdona? Sí, Aunque mientras uno esté vivo y reconozca que necesitamos a Dios, que Él nos creó, y que Él es el que, ahí donde nuevamente en ese arrepentimiento, donde llegamos a Cristo, nuevamente Dios retoma el orden y lo establece ya en nuestro corazón, y empezamos en un proceso formativo. Pero no lo vuelves a hacer. Pero ahora otra vez le digo, si saben lo que están haciendo algo malo, que están desobedeciendo, se arrepienten y Dios los perdona. Si no hay la herramienta más grande que tenemos que Dios nos ha dado es el arrepentimiento. Pero acuérdense que el arrepentimiento es darle la espalda a eso. Entonces, el problema está, hermano, en cuando yo creo que me arrepentí y no me arrepentí. Porque si yo creía haberme arrepentido, me engañé yo, a Dios no lo engaño. Me engañé yo en arrepentirme y me engañé yo en que Dios me perdonó, porque si no hay arrepentimiento, Dios no me perdona. Yo solo me engañé. Y al rato vemos que sigo practicando lo mismo. ¿Por qué? Porque nunca me arrepentí, por lo tanto, pues Dios nunca me perdonó si nunca me arrepentí. ¿Cómo saber que nos hemos arrepentido de nuestra vana manera de pensar y de vivir? ¿Cómo saberlo? Pues es evidente. Damos frutos dignos de arrepentimiento, frutos. Ahora la gente puede cortar de nuestro árbol un fruto digno, donde la gente dice, oh, es que tu vida ha cambiado. Yo me doy cuenta por tus acciones, no por lo que dices, por tus acciones, por tu forma de ser, de conducirte ahora, ¿verdad? O sea, uno cambia y es evidente. Entonces va dando frutos dignos de arrepentimiento, y de ahí empieza esa nueva vida, delante de Dios y delante de los hombres. Así es, mientras haya arrepentimiento, hay perdón. Es lo que nos decían el otro día, ¿no? En cuestión de si hay salvación o no. Si por ejemplo es un matón de los más temerosos y todo eso, y en el momento de su muerte ellos dicen, Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, Señor, y es un arrepentimiento genuino, pues el Señor lo perdona. Pero no hay otro nivel para él, él nomás es sí, un salvo, pero si te quedaste como de panzazo. Bueno, sí, como. Sí, lo que dice usted es cuando alguien, que puede pasar esto, yo era bien pecador, el peor,
me hablan de Cristo, me arrepiento, le entrego mi vida y camino ahora como Él quiere, pero un día me tropecé, la regué, por decir yo era borracho, alcohólico, mujeriego, ¿no? Pasaron 3 años y yo caminé bien, pero un día tuve un desliz, se me atravesó una muchacha, no lo pude evitar, caí. Me arrepiento, dejo esa relación, como David, me desgarro, pongo silicio, o sea, se nota que estoy arrepentido, el Señor me perdona, sí, y otra vez es como borrón y cuenta nueva, puedo seguir. Aunque conocí y la regué, sí, alcanzamos esa misericordia siempre y cuando haya arrepentimiento. Sí, es lo que le trataba de decir, porque pasan que pastores caen con mujeres, o hacen esto, o hacen lo otro, y Sí. se pueden volver a arrepentir. Mientras haya arrepentimiento hay perdón. Pero le repito, si yo, otra vez, conocí de Cristo, la regué, caí en adulterio, y me arrepiento, le pido perdón a mi esposa, todo el mundo se dio cuenta y le pido perdón a mis hijos y todo, pero en lo oculto sigo manteniendo esa relación. Eso no fue un arrepentimiento. Y yo puedo creer que me arrepentí y puedo creer que Dios me perdonó, pero Dios nada más me está viendo. A Él no, yo puedo engañar a todos, pero a Él no. Ahí no. Obvio no. Se tiene que arrepentir verdaderamente. Genuinamente y dar ese fruto. Y dejar ese pecado. Dejarlo atrás. El pecado, no las consecuencias. Imagínate que cayó en adulterio, tiene un hijo fuera del matrimonio, no va a decir, ay, pues yo dejo atrás mi pecado y ni conozco a ese niño. No, tendrá que responsabilizarse, pero dejar atrás esa cosa. En el caso, También. en el caso de Saúl y Samuel, ¿qué fue lo que se dio cuenta Samuel? Cuando escuchó al bramido de vacas y ovejas. ¿Qué es ese bramido de vacas y ovejas que escucho? Y a Saúl, no, es que el pueblo perdonó, pero él tenía un pecado oculto, ¿sí o no? Porque no confesó si se le había dado una indicación. Si Samuel, vamos a decir que no se hubiera dado cuenta Samuel, ¿verdad? Y Saúl ya pudo haber dicho, no, esto lo recolectamos de otro lugar, ¿verdad? De otro pueblito. Mi hermano, él se hubiera engañado solo. Pero tarde que temprano todo sale a la luz. Y salió a la luz ese bramido de vacas y ovejas. Y no nada más salió a la luz lo que le costó. Sí. A Saúl. Entonces, ¿el qué es? Bueno, fíjate. Dios ya lo pregunta. Porque no se vio un genuino arrepentimiento de parte de Saúl. Pues no se dio a más, no manifestó, aunque no nos corresponde a nosotros decirlo, realmente que no manifestó arrepentirse. Mis hermanos, nuestras acciones deben basarse en la obediencia siempre. Nada más una cosa, es bonito que interactuemos así, porque podemos darnos cuenta que hay un entendimiento y hay un interés. Entonces, si ahorita lo estamos sabiendo, procuremos no fallarle a Dios. De verdad, por algo está escrito esto. Y ya cuando nosotros lo entendemos y lo sabemos, no podemos jugar así como que, ay, yo no sabía. No, ahora nos toca a nosotros hacer nuestra parte y caminar como nuevas criaturas, como espíritus vivificantes, como Dios nos ha diseñado, y hacer su voluntad. Y dar ese fruto y poder. Y de verdad, mis hermanos, este lugar, yo digo, gloria a Dios, va a ser muy difícil poderlo llenar. Estábamos hablando con la autoridad, con el apóstol. Decía, no es tan difícil poderse multiplicar en otros, porque no todos quieren pagar el precio. Y se les da mucha enseñanza, pero los entendidos resplandecerán. Y de verdad, mis hermanos, Dios viene por una iglesia entendida, y muy pocos se van a ir con Él. Es lo triste. Muchos se van a quedar y van a conocer el verdadero cristianismo, con dolor, con llanto. Y por ojalá y nosotros seamos de esos entendidos. Por eso nuestro deber es enseñarles bien, ustedes aprender bien,
vivir bien, hacerlo mejor. Y si algo nosotros les decimos mal, ustedes cansen, que se nos demandará a nosotros. Usted aprenda a obedecer, aunque va a haber ocasiones, mi hermano, en las que usted diga, "Ay, pero ¿cómo se atreve la pastora a decir eso? Si está mal, usted hágalo, usted va a ser el más bendecido. En su momento a lo mejor a mí Dios me mete un revés, hija, ¿para dónde va? Ya usted dirá, bueno, pero yo obedecí, usted haga su parte, obedezca, aunque le cueste, le decía hace un momento, oye, pásate aquí a la también. Aunque le cueste, lo que más nos cuesta es en lo que más debemos esforzarnos. Si en algún momento, le repito, le pedimos o le decimos o algo que Dios, le aseguro que para usted, por su obediencia, va a traer fruto apacible. Para las autoridades a lo mejor sí. Yo también me acordé de algo, bueno, de un concierto, bueno, justamente eran pastores, pero haz de cuenta de que estaban haciendo ese evento para alcanzar armas de los que arquetos, de todo eso, bunkers. Y entonces a un líder se le ocurrió, porque ellos en sus conciertos que tienen así en el mundo, ellos prenden veladoras, unas veladoras, pero haz de cuenta en el mundo lo hacen para invocar a los espíritus. Y no, y se enojó un montón el pastor, se enojó por eso, pero ya se había hecho. Y yo no tenía cierto conocimiento, pues sí, yo era cristiano, pero nunca me relacioné con gente, ¿verdad? Con ese pensamiento, ¿verdad? Que ellos tienen la cultura así que son nada, que todo eso. Y ya después me di cuenta, y dije, no, qué tremendo, porque un líder, como se lo estaba pasando como a Saúl, ¿no? Porque pues, para jalar más chavos, y hicieron eso. Y quién sabe lo mismo que pasaría. Fíjese, Fue una desobediencia. Ese ejemplo que da el hermano Alfonso son cosas Y entonces, espirituales. Sí. Entonces el punto donde dijeron, cuando usted dijo, no, pues si usted, yo hago algo, usted haga. Entonces, pues claro, ahora ya tenemos conocimiento de eso. Usted prende una veladora de esa, yo ya tengo conocimiento, ya tenemos conocimiento, no, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y ahí sí puedo desobedecer. Sí, acuérdense cuando dijeron los discípulos, bueno, ¿a quién debemos obedecer? ¿A ustedes o a Dios? Hablando de las autoridades seculares. Oye, está tremendo eso porque eran líderes. Sí. Y la gente, pues, muchos sí conocían a Dios, pero no conocían a Dios. O sea, estuvo tremendo. Y se mezclan. Mis hermanos, hay cosas que son más tremendas. Yo le pongo ejemplos de trapear, de barrer, de cocinar, pero se da en la administración de la alabanza. Cuando yo como líder digo, ay, no sé qué pasa, hermano. No, pero yo sé que tiene una vida doble, que anda en pecado, pero no importa. Ahí está lo tremendo. Presentarnos delante de Dios con manos sucias y que el Señor lo sabe y que la autoridad lo sabe, son cosas delicadas. Ahorita, pues, vamos empezando, pero queremos empezar bien. Podemos dejar estos temas para después, porque hay gente que con estos temas se espanta. Dice, ay, bueno, esas iglesias son bien exigentes, mejor ya no voy. Nuestra intención es que lo que esté y lo que se forme bien. Por ejemplo, ya ahorita estamos aprendiendo más, estamos profundizando más con respecto a la autoridad. Es de sabios el que yo haya hecho algo malo y decirle a ustedes, esta semana pues me pasó esto, hice esto, sé que es incorrecto. ¿Puedo pasar aún así a mí? ¿O pausamos? Pasamos. No, lo más correcto es consultarlo, confesarlo, porque no todo sale a la luz al momento. Confesarlo y aguantar la vara, sea cual sea. Puede ser que la autoridad te diga, no pasa nada, ánimo. Si la autoridad lo hizo mal, Dios se lo va a demandar a él. Pero si tú lo ocultas, Dios lo va a exhibir y de la peor manera. Sí, es eso lo que iba a decir, de que a final de cuentas, ustedes como autoridad, por ejemplo, aquí en la iglesia o en cualquier otro lado, como autoridad, los pastores, los líderes, si está la administración, como dice usted, y pasa alguien, y ustedes no están
ustedes no supieron los sucesos o como sea, se le demanda al que pasó, no a ustedes. Porque al final de cuentas yo puedo decir, bueno, al cabo que se le va a demandar a ellos. Ustedes, o sea, que nos quede claro a nosotros, que a ustedes como autoridades, si yo la regué, no como en la iglesia secular, por así decirlo, que ahí uno iba y se confesaba. No, a ustedes venían a decirle, ¿sabe qué? La regué en esto, en aquello, ¿qué consejo me pueden dar? ¿Qué puedo hacer? Y ya ustedes con ese conocimiento, con toda la autoridad, nos pueden decir, ¿sabes qué? Tú no pasas ahorita, aguántame, ¿por qué? Por esto y por el otro. Sí. Sí, aquí es igual, mientras nosotros no sepamos, a mí no se me demanda. Hasta cierto punto yo puedo decir, ay, que ni me digan para que se demande a ellos, pero no se trata de eso. Entonces, la autoridad, mis hermanos, es de arriba hacia abajo, es la autoridad, y la sujeción es de abajo hacia arriba. Yo voy escalonando a la autoridad, o sea, ahorita somos solo nosotros, ¿verdad? Su autoridad inmediata todavía es el pastor, pero va a llegar el punto en el que esté el líder, el supervisor, el anciano y el pastor. En esa línea es la sujeción y en esta línea es la autoridad, de tal forma que el que sigue no se va a mandar solo y el que sigue tampoco. Es una cadenita, como vimos con Adán. Él tenía autoridad, pero también tenía algo a que sujetarse, que era la instrucción de Dios. Nada más rápido, por lo que decía Alfonso, cuando hay un conocimiento y un entendimiento de la palabra de Dios, el que está instruyendo la palabra, ya sea el pastor, el líder, y se equivoca, es bueno comentarlo con él. ¿Sabe qué? Yo cuando estoy ahí al frente, mis hermanos, le digo a mi esposa, si me equivoco en una palabra o en algo, luego dime, porque todo, queda grabado, y además, todo lo que decimos va a decir, los que sabemos, o los que saben, va a decir, que está enseñando por una cosa, por una palabra. Ahora, usted que debe de pasarlo todo por el colador, que es la palabra de Dios, y con toda autoridad, ¿sabe qué pasó? Dijo esto y esto, yo lo he aprendido así, dice la escritura así, y lo corregimos, porque es de sabio, mi hermano. Y qué bueno que, como dice Viri, si alguien cayó en pecado o está pasando por alguna situación difícil y le toca ministrar o le toca dirigir, es bueno que lo comenten, que digan, ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe qué? Me tropecé. Yo tenía un hermano que me acompañaba al anexo y él se sentía tan mal, porque se había masturbado. Dice, me masturbé, me siento tan mal, ¿puedo pasar a predicarles a los hermanos? Híjole, pero este brother, mi hermano, él se estaba guardando para Dios y se sigue guardando. O sea, este brother, me lo dijo llorando en el camión, ya cuando íbamos a ministrar en el anexo. Y me gustó tanto cómo abrió su corazón, y ya oré por él y le dije, mira, vamos a pedirle perdón a Dios. Le dije, vamos a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y Dios, que sabe todas las cosas, nos perdona, y abogado tenemos para con el Padre. Entonces ya, eso lo confortó a él, y dijo, yo ya no le voy a fallar a Dios. Sí, porque muchas de las veces, yo pienso, a veces a lo mejor uno no se acerca o no lo confiesa por pena, pero ahorita que estamos entrando a la autoridad espiritual, estamos entendiendo, yo estoy entendiendo que a mí se me demanda más, que eso no es correcto. Ahora ya teniendo el conocimiento, y a mí me vale, y yo ando mal, y yo me sigo a ministrar, pues obviamente no está bien. Es como cuando no tomamos la Santa Cena, ay, si me van a ver que no la tomé, luego me van a empezar a preguntar. No, tener la convicción, la confianza de que no estamos para juzgar, sino estamos para apoyarnos. Y claro que si la regamos, pues no podemos faltarle el respeto a Dios, porque al final de cuentas es a lo que se está poniendo la comunidad. Fíjate, el apóstol Pablo siempre traerá beneficios. El apóstol Pablo, cuando van a presentar la Santa Cena delante de Dios, él dice en ese momento, examínense.
examine, o sea, en ese momento ponte a cuentas con Dios. Ve con tu hermano si lo ofendiste, ve con tu esposa si la ofendiste, en ese momento, para que todos participemos de la cena del Señor y nadie se quede fuera. En ese momento, cuando vengas al altar y tienes algo contra tu hermano, ve y deja tu ofrenda y ve y pídele perdón a tu hermano y luego vienes a presentarte delante de Dios. O sea, en ese momento. Porque mi hermano, yo puedo estar ofreciendo mi ofrenda, sea de tiempo, de talento, de recurso, de lo que sea, pero yo estoy más delante de Dios y delante de mis hermanos. Y eso no lo cuenta Dios, porque estamos mal. Eso es lo que iba a preguntar, que si hace algo malo, pasa algo malo en la semana, pero antes de que usted se suba ahí o algo, X cosa, usted le pide perdón a Dios, o todavía tiene que hablar con Dios. Dice la palabra de Dios, si tu conciencia no te acusa, confianza tenemos para con Dios. Pero si te acusa, más grande que tu conciencia es Dios. O sea, si mi conciencia no me acusa, yo tengo confianza para con Dios. Yo me pongo a cuentas con Él, le pido perdón y mi conciencia está tranquila. Uno mismo es así. Pecado, ¿no? Sí. O sea, con tus líderes, no divulgar a todo el mundo. Miren, por ejemplo, nosotros. Yo creo que esto ya es a otro nivel. Ustedes nos tienen aquí. No es que diga, ay, pastor, es que como ni lo vi, no le pude decir. Y como usted anda viajando y anda en conferencias, pues no lo vi. ¿Y qué cree? No, aquí estamos. Y siempre... Lo más correcto es que todavía venga aquí. Va a llegar un punto de madurez en el que usted diga, llega a ese punto ya la conciencia, ok, ya le pedí perdón a Dios, me siento bien, usted lo puede hacer. Pero yo creo que en este momento, el caminar que llevan en Cristo, es más correcto todavía acceder a eso, porque lo que Dios está esperando es esa confesión, que es donde se habilita a veces la pena o el miedo. Mucha gente se detiene por el que si esto, nuestra labor no es exhibir a nadie. Cuando yo me veo involucrada en que alguno de los hermanos hizo algo malo, lo que menos me interesa a mí es exhibirlo y que lo agarremos a pedradas. No, a mí me interesa edificarlo, que supere el bache, que aprenda, que madure, ayudarle. Esa es mi chamba, no otra. Pero el diablo viene, qué pena, y te van a decir. No, a veces los líderes podemos tener a lo mejor no el mejor tacto para decir las cosas, pero créanme que la intención del corazón siempre es el edificador. Es como decía Viri, que si le da pena, pero ya le da pena, le da vergüenza, no sé decírselo a ustedes, pero con Dios se quiere poner a cuentas, ¿se puede dedicar a ustedes? Se puede, como dijo el pastor, según su conciencia. Si usted ya pidió perdón a Dios y no se siente a gusto, pues vaya. Porque al final de cuentas se te va a demandar a ti. Sí. Miren, mis hermanos, No nosotros... tenemos tanto conocimiento como ellos, y ellos te pueden decir, no, esto es algo, pues sí, grave, pero no tan grave, pídale perdón y súbase, o te pueden decir, no, ¿sabe qué? Esto sí es grave, mejor nos esperamos, hay que estar en oración pidiendo, o sea, ellos son los que saben más que nosotros estamos empezando, vamos a llegar a saber ya tanto para poder nosotros mismos discernir en nuestra conciencia si ya pidiendo perdón estamos bien o no estamos. Sí, porque proyectándonos, para nosotros ustedes son ese cimiento, que más adelante usted va a tener a su cargo gente, que le va a llegar con situaciones. Ay, usted que es mi líder de célula, usted que es mi supervisor, ¿qué cree, hermano? Dice esto y esto. Usted debe caber ya en un punto de madurez, es decir, ok, oramos, no se preocupe, y ya a mí nomás me va a pasar un reporte. O sabe que, pastor, esto está, yo no sé, y lo transfiere, pero como dice Lili, es un grado de madurez donde ahorita ustedes lo ven bien lejos, mis hermanos, pero al rato van a estar pastoreando rebañitos pequeños, familias que vienen siguiendo sus pasos y que ustedes deberán saber decir, orientar o canalizar. Así como ahorita vamos aprendiendo, ¿se puede ir equivocando? Ah, no, sí, Claro. pero ahorita, hoy,
hoy, ¿ya que estamos hoy? Un día de 21 de junio del 2023, siendo las 8:14, le digo, cualquier cosa, mejor refiérala todavía a sus autoridades. Nosotros siempre les estamos preguntando cómo están. Bien, pastor, bien, bien, bien. Luego nos enteramos, ¿qué cree? Que andábamos por la clínica a las 2 de la mañana y esto y lo otro. Ah, bueno, hasta en eso, mis hermanos. Si nosotros les podemos ayudar en algo, lo vamos a hacer. O sea, cualquier cosa. Si tienen un problemita que empezó una pequeña zorra, 2 zorras, 3 zorras que han estado rondando tu casa, tu matrimonio, un problemita, una diferencia, lo platicamos. Porque luego crece eso y luego explota la bomba. Y ya no se detienen, hermano. Así es. Y dicho sea de paso, En lo que van madurando, retomando lo que dijo Vi, va a llegar el día y usted va a madurar y va a depender totalmente de Dios. Y si la riega, se va a poner a cuentas con Dios usted mismo, porque ya sabe lo que tiene que hacer. Pero por el momento, pues somos esos apoyos para ustedes. así es. Dicho sea de paso, para los hijos, doy gloria a Dios porque hoy tenemos casa llena con los hijos, con los niños. Lo mismo aplica con ustedes, chicos, en casa. Honren a sus papás, obedézcanlos, aunque ustedes crean que no es correcto, que están diciéndoles algo mal, honrenlos y refieran lo necesario. No está mal, platíquenlo, incluso si tienen algo que quieren comentarnos a nosotros como autoridades espirituales, vengan. Si es algo que puede permanecer entre usted y yo, lo haremos. Si es algo que tiene que salir, entonces acérquense, muchachos. Queremos ser ese equipo para madurar, para crecer en el Señor. Por cuestión de tiempo, mis hermanos, hasta aquí le vamos a Nos quedamos en los hijos de Dios, debemos obedecer la autoridad. No, aquí todavía. Lo bueno y lo malo está en las manos de Dios. ¿Sale? Muy bien. Vamos a terminar. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por Sí, este Señor, tiempo. gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, por abrir el Señor. corazón de nuestro entendimiento. Permítenos atesorarla en el corazón. Que tu palabra quede sellada en estos ejemplos. Nos ayuden a no cometer los mismos errores. Padre, permítanos crecer, madurar, evolucionar en el caminar con Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.